De los temas de investigación más importantes en el CEDUA, pues creo que hay muchos. Yo no escogería uno o unos. Por supuesto que los que he trabajado considero que son muy importantes, pero podría decir los más conocidos, las primeras proyecciones de población que se hicieron en el país. Podríamos decir que en el marco de las investigaciones del centro, los primeros diagnósticos sobre el crecimiento de la población, la diversificación de actividades y también muchas otras campos. En realidad el CEDUA ha hecho aportes, podríamos decir, en el campo de la salud reproductiva. Se han hecho muchas publicaciones, muchos conocimientos generados en el centro y que han aportado a las políticas públicas. En el campo que yo me manejo es de mercados de trabajo, familias y género. En ese campo hemos hecho varios libros para conocer la evolución del empleo, del desempleo y de los mercados de trabajo en México, y sobre todo cómo reaccionan las familias ante las condiciones difíciles que ha vivido el país y que lamentablemente lo sigue enfrentando. Y todo visto en una perspectiva, yo quiero hacer mucho hincapié, de desigualdad social y de desigualdad de género. Los temas en que he trabajado son mercados de trabajo, familia y género. Y te decía que hemos hecho una serie de estudios a lo largo de muchos años porque nos ha interesado cómo evoluciona el empleo a la par que se dan el crecimiento demográfico, luego el descenso de la población en el país, el cambio de modelo económico al que se ha enfrentado el país, y esto visto en un marco de desigualdad social y de género. La contribución del centro en la formación de recursos humanos ha sido muy amplia, porque aquí en el marco de este centro se llevó a cabo la primera maestría en demografía que hay en el país, y luego en los 80s se llevó a cabo el diseño del doctorado en estudios de población. Entonces, a partir de ahí tenemos un gran contacto con formación de recursos humanos. Tenemos promociones cada 2 años de maestría y de doctorado. Entonces creo que la aportación del centro ha sido muy amplia en ese sentido, tanto en demografía como en estudios de población. Yo diría que algo que nos caracteriza es la interdisciplina. Es decir, hay otras instituciones en América Latina que se dedican a los estudios de población a nivel de posgrado, pero que lo hacen desde la economía o desde la demografía más formal. Nosotros tratamos de una interdisciplina en un núcleo demográfico importante, pero también en su interrelación con economía y sociología. Yo diría que sociología y economía principalmente. Creo que una de las cosas principales que nosotros podemos hacer como investigadores en el Colegio de México y en el CEDUA es esta retroalimentación entre docencia e investigación. Nosotros podemos realmente en un semestre terminar un libro, terminar un artículo y poder impartir pues las enseñanzas o cómo se aprovecha esto para la docencia al próximo semestre o inmediatamente, porque estamos asesorando muchas tesis en ese sentido. Entonces, siempre tratamos, no como en las ciencias naturales y exactas, que lo que se hace siempre es incorporar a los estudiantes a los laboratorios, pero sí nosotros podemos hacer un poco de esto porque en muchos casos los estudiantes acompañan a las investigaciones que estamos haciendo
nosotros o forman parte de ella. Por ejemplo, acabamos de terminar un libro sobre el trabajo no remunerado en el cual incorporamos a varios estudiantes de maestría y de doctorado, y lo que hicimos fue en los diferentes capítulos, ya no tenemos un capítulo de estudiante, un capítulo de profesores. En un mismo capítulo pudimos articular profesores y estudiantes, de modo que nos retroalimentamos ambos, ¿no? Porque uno puede aportar experiencia, pero el joven o la joven puede aportar amplitud, ganas de seguir adelante, etcétera. Y creo que las dos cosas son muy, muy beneficiosas para ambos. Han sido muchos, creo yo, los resultados, cómo se han incorporado los resultados en las políticas públicas del país. Lo más conocido y lo que es todo lo que se refiere a la política de población en México. Podríamos decir que se gestó a partir del colegio, del CEDUA, personas claves, Víctor Urquidi, Gustavo Cabrera, Raúl Benítez, Luis Uniquel, pero todos las generaciones que han seguido también han hecho diversos aportes. Es decir, lo más conocido, te repito, es cómo con las investigaciones que se gestaron aquí pudieron dar paso al cambio en la política de población del país, desde un crecimiento económico a la búsqueda del descenso de la fecundidad. Pero podemos decir muchas otras áreas. Podemos hablar del empleo que yo te hablaba, podemos hablar de toda la generación de estadísticas. Nosotros hemos tenido a lo largo de muchos años mucho contacto con el INEGI, y desde antes de ser el INEGI, en la planeación del censo, en muchas décadas, en la planeación de muchas encuestas. Entonces, hemos tratado de incidir hasta donde nos ha sido posible también en ese campo de la generación de estadísticas. Y en otros campos de salud reproductiva, muchos de nuestros investigadores han estado dando la pelea por la legalización del aborto en el Distrito Federal y otras áreas que te pueda decir. Sería muy largo enumerar, pero creo que sería interesante no solo referirse a la macropolítica de descenso de la fecundidad, sino también a políticas específicas a nivel local, a nivel federal, que también hemos tratado de incidir. El perfil del investigador, creo yo que ahora estamos en el otro extremo de cuando comenzó el centro en términos de teoría y metodología y técnica. Me explico. En los años 70 se buscaba mucho la identidad de la sociología, de la demografía latinoamericana. Los países estaban muy volcados hacia adentro. En una era de la globalización, con esta explosión de la tecnología, con esta explosión del internet, etcétera, los retos son múltiples, pero nos hemos volcado mucho hacia el campo de la tecnología y las técnicas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar un justo medio, volver un poco también a preguntarnos ¿para qué nos sirve todo esto? Nuestra principal batalla con los estudiantes es decirles, no porque puedas con un clic ya ajustar un modelo estadístico, ya sabes lo que hace el modelo estadístico y las preguntas a las que responde el modelo estadístico. La computación y la tecnología nos ha solucionado montones de problemas, pero nos ha abierto muchos otros porque lo ha hecho demasiado fácil, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un reto para las generaciones por venir, saber combinar grandes avances tecnológicos con un poco más de reflexión teórica y sustantiva sobre nuestros problemas.
Pues yo creo que tenemos que continuar nuestra interlocución hacia afuera, mantenerla y ser muy activos. Una institución como el colegio y como el CEDUA, pues es muy privilegiada en realidad en el contexto de México. Lástima que no podemos incorporar muchas gentes, pero estamos en un proceso de renovación generacional. Entonces muchos de nosotros en unos pocos años ya no vamos a estar aquí y qué bueno que así sea, y hay mucha gente joven queriendo entrar. Ojalá que haya otras instituciones, se multipliquen las instituciones y las oportunidades, porque sí se necesita mucho de México, necesita mucho de reflexión y de aportes para sus múltiples problemas. Bueno, los retos son múltiples porque el país ha cambiado tanto, como te puedes imaginar, en el transcurso de los últimos 50 años. Yo llegué aquí en 1969 de la República Dominicana y estudié la maestría en demografía y luego me incorporé a la planta docente. En ese entonces todavía se pensaba que el crecimiento económico de México dentro de un marco de sustitución de importaciones, pues era lo que realmente la respuesta a muchos de los problemas que tenemos de pobreza y de desigualdad. Como es conocido, pues se cambió la política económica del país y la estrategia de crecimiento. Es muy controversial si estamos en el sendero correcto. De modo que todo lo que, sobre todo por los resultados, ¿no? Porque yo creo que es importante dejar claro que los resultados son muy magros todavía en términos de crecimiento y de distribución del ingreso y de pobreza. Entonces, tenemos un reto enorme de seguir tratando de ver cuál es la salida para nuestro país y qué podemos nosotros aportar en términos a otras cuestiones, no tanto en ese marco, pero en términos demográficos tenemos el gran reto del envejecimiento de la población del país. Entonces creo que hay mucha investigación que hacer, no porque haya descendido la fecundidad. Un centro de estudios demográficos tiene poco que hacer, no, al contrario, cuando desciende la fecundidad, entonces envejece la población con el tiempo y eso trae una gran cantidad de problemas a un país pobre, porque si ya el envejecimiento es un problema en un país rico, en un país pobre tenemos el problema de cómo se va a cuidar a esa población, también con escasos recursos médicos y con muchos recursos familiares, pero las familias también se cansan de cuidar personas pues inválidas, discapacitadas.